El exceso de entrenamiento o sobreentrenamiento es uno de los procesos en los cuales más suele caer tanto los deportistas amateurs como profesionales. Y esto puede generar estragos en tu sistema nervioso, tu sistema intestinal o tus hormonas. Es por ello muy importante saber cómo abordarlo. Y en este vídeo te voy a hablar de 8 herramientas para afrontar el sobreentrenamiento. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor del ayuno intermitente, del sobreentrenamiento, de la nutrición deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos. Hablar de salud integral implica hablar de todas las herramientas que van a favorecer una sostenibilidad en tu plan dirigido a mejorar una patología actual o mejorar prevención de patologías a medio y largo plazo. Y eso implica hablar de la nutrición correcta, del descanso correcto, de principios activos que tengas que tomar o cómo gestionar tu ejercicio aeróbico o anaeróbico. Y en muchas ocasiones, cuando una persona se pone a entrenar y cuando una persona a nivel profesional o a nivel amateur empieza a llevar al extremo su carga de entrenamiento aeróbico o anaeróbico, se puede caer en ese sobreentrenamiento que va a generar impacto negativo en tu sistema nervioso, en tus hormonas o en tu inmunidad. Y en este vídeo te voy a hablar de esas 8 herramientas principales para gestionar el sobreentrenamiento. Primera herramienta para abordar el sobreentrenamiento: deja de entrenar. Con esto ya te lo digo todo. Todo lo que va a venir después no va a servir de nada si no paras de entrenar. ¿Cuántas veces he visto en consulta deportistas que vienen agotados, sin poder dormir, con la libido por los suelos, testosterona por los suelos, con una menorrea en una mujer de 2 años, pero la persona quiere la mejor de la nutrición, un cambio de entrenamiento, un suplemento activo, una analítica profunda para ver qué es lo que me ocurre, con tal de no dejar de entrenar? Y en cuanto le estás nombrando que quizá debe bajar el ritmo de entrenamiento, en cuanto le estás nombrando que quizá es que hasta tiene que dejar de entrenar durante 2, 3 o 4 semanas, la persona ya ves cómo se está alertando, le está dando pánico literalmente. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es su vida, todo gira alrededor del entrenamiento. Y imagínate si además es una persona profesional, pues esto puede ser un drama. Por eso es muy importante entender que el sobreentrenamiento es la consecuencia de haber llevado tu cuerpo a un límite, de haber hecho que tu organismo ya no tenga capacidad de adaptación a nivel metabólico, a nivel hormonal, a nivel mecánica, para seguir progresando, y tu organismo intenta pararte los pies y tu organismo intenta mandarte a la cama, con esa expresión de depresión emocional, falta de líbido, falta de dopamina, etcétera, con ese cansancio, esa fatiga, esa nublina mental. Entonces, lo que tienes que asumir, por mucho que te duela, pero eso va a implicar madurez y responsabilidad contigo mismo de cara al futuro, es que tienes que parar, tienes que descansar y tienes que facilitar que todos los mecanismos de regeneración en tu organismo empiecen a trabajar, pero dejando de entrenar y dejando de generar ese estrés, esa inflamación metabólica, hormonal, muscular que se está generando actualmente en tu organismo. Segunda herramienta para abordar el sobreentrenamiento: entrenamiento coherente. Fíjate, en el primer punto te acabo de hablar del descanso, pero luego tendrás que saber cómo incorporar el entrenamiento paulatinamente. Hay muchas ocasiones en las cuales a muchos de mis pacientes, incluso profesionales, cuando vienen de una fase en la cual han alcanzado un pico de forma extremo, pero a partir de ahí han caído en gastroenteritis, la rodilla se le inflama, tiene bursitis constantemente, tiene hasta depresión, etcétera, o personas que simplemente entrenan en su día a día 2-3 horas, pero tienen patologías de base y han entrado en estas fases de sobreentrenamiento. Lo único que les digo es que, mira, deja de entrenar una semana, 10 días, y a partir de ahí simplemente empieza a andar por las mañanas. Esto lo repito una y otra vez en muchos de mis vídeos. Andar por la mañana es una estrategia metabólica muy sencilla y que te va a permitir que por la mañana, en ayunas, con la glucosa baja, que facilites una mejoría en la sensibilidad a la insulina, que puedas andar por la calle y te vaya dando el sol, que esos fotones permitan que tu glándula pineal sepa que a las 10-12 horas tiene que empezar a liberar melatonina, con lo que indirectamente vas a mejorar tu sueño posterior, vas a liberar vitamina D si te da el sol, etcétera. Algo tan básico como andar por la mañana puede ser la puerta de salida de todo este síndrome de sobreentrenamiento. Y a partir de ahí, poco a poco, progresivamente, con un entrenador que te pueda guiar de forma eficiente, ir incorporando cargas progresivas. Pero muy importante, si eres un ciclista, un atleta, si eres una persona que ha hecho ultradistancia, eres una persona que va al gimnasio y le gusta hacer mucho entrenamiento metabólico, es muy importante que sepas que para que vuelvas a coger
tu ritmo de forma anterior, para que vuelvas a recuperar tu densidad mineral ósea, para que vuelva a bajarte el periodo menstrual si eres una mujer o se vuelva a elevar la testosterona si eres un hombre, para que te encuentres con un funcionamiento del sistema nervioso y emocional eficiente, es importante que sepas que antes de buscar ese pico de forma aeróbico o metabólico, debes recuperar masa muscular. Por eso es muy importante que a las 3 o 4 semanas empecemos a hacer hipertrofia, cualquier trabajo muscular aislado que nos permita fabricar masa muscular. Esto es vital. Tienes que saber que en el sobreentrenamiento se genera mucho cortisol y como consecuencia mucho catabolismo muscular. Hay mucho riesgo de ruptura muscular. Por eso muchos futbolistas o muchos deportistas cuando están en un pico de forma se rompen literalmente el femoral, el psoas, cualquier tipo de músculo o un ligamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el exceso de cortisol es catabólico, rompe el colágeno, rompe fibras musculares y hay mucho riesgo de ir perdiendo masa muscular y que en un sprint, en una arrancada, en un salto, te lesiones, te rompas. Es por ello muy importante que en este proceso paulatino de recuperación y de salida del sobreentrenamiento te centres en la ganancia muscular. Durante un tiempo, quizá luego lo puedes abandonar o solo dejar un día a la semana o ya fases. Si os dais cuenta, cada vez se ven futbolistas, deportistas de triatlón, de baloncesto, etcétera, con más masa muscular y se trabaja sobre todo fuera de temporada la hipertrofia, el trabajo muscular aislado, para que cuando lleguen esos picos de forma en los que sabemos que sí o sí vas a tener exceso de cortisol, al menos llegues con un remanente de masa muscular que te pueda prevenir las lesiones. Así que en esta fase paulatina en la cual vas a ir incorporando poco a poco ejercicio para que tarde o temprano ya llegues de nuevo a volver a coger ese pico de forma, tienes que pasar por una fase en la que guiado por un profesional, un entrenador, puedas hacer tu fase también de hipertrofia y esa combinación, como siempre te digo, de ejercicio aeróbico con ejercicio anaeróbico. Tercera herramienta para salir del sobreentrenamiento, correcta nutrición. Esto es importantísimo. Realmente el sobreentrenamiento depende de la carga de entrenamiento que tienes, pero también de la capacidad que tiene el organismo de adaptarse a ese nivel de entrenamiento, de sufrimiento. Y esto depende indirectamente de cómo comes. Si tienes un déficit calórico muy alargado en el tiempo, o si tienes un déficit de aminoácidos esenciales, de ácidos grasos esenciales, te falta vitamina D, te faltan minerales importantísimos para el funcionamiento muscular, el funcionamiento del sistema nervioso, como el magnesio, como el calcio, como el selenio. Evidentemente, poder salir de todas estas consecuencias negativas del sobreentrenamiento va a costar mucho. Es por ello muy importante que incluso a corto plazo estés en un superávit calórico, que subas peso, que cojas grasa, sobre todo si eres un hombre o una mujer que está teniendo problemas en su esfera sexual, en la liberación de testosterona si eres un hombre o en la liberación de estrógeno y progesterona si eres una mujer. Necesitamos ese superávit calórico, al menos a corto plazo, un balance correcto de nutrientes. Asegurarte que si eres una persona esclava de la cetosis y que tienes mucho miedo a los hidratos de carbono, cuando empieces a generar esos procesos de hipertrofia, esos días donde vas a entrenar de forma aislada, que puedas incorporar los hidratos de carbono, que recuperes esa sensibilidad a la insulina y que favorezcas el anabolismo. Y no pasa nada si puedes hacer unos días de cetosis y balancear y perder el miedo al hidrato de carbono. ¿Para qué? Para que tengas eficiencia en el entrenamiento y no sobreentrenes cuando lleves 4 o 5 semanas que te estás recuperando, que aparentemente estás bien, luego llegas otra semana, empiezas a entrenar y otra vez al hoyo, porque quizá te faltan nutrientes, te faltan calorías o porque estás haciendo un ayuno intermitente muy extremo. Fíjate que el ayuno intermitente nos puede beneficiar, nos puede ayudar mucho a salir del sobreentrenamiento, por ejemplo, si tenemos procesos intestinales, puedes hacer un ayuno intermitente de 12-13 horas, que es algo básico, pero ya te ayuda. Si venías de entrenar mucho y comes 7 comidas al día, el ayuno te puede ayudar. Pero si estás haciendo un ayuno intermitente de 20 horas o un OMAD, pensando que además, como te ves inflamado, como te duelen las articulaciones, piensas que esa autofagia, por comer una vez al día, te va a ayudar. Todo lo contrario, necesitas comida, necesitas que tu hipotálamo sienta que puede bajar la prolactina, que se puede elevar la dopamina y que te puedes levantar con alegría y que puedes de repente tener una esfera sexual elevada porque tu hipotálamo detecta comida y detecta que puede traer un bebé al mundo porque sobra la comida. Así que permítete hacer ayunos intermitentes si es el caso y te gusta hacerlo de 12-13 horas en este contexto, pero ni de lejos los alargues a 18, a 20 horas porque generarías ese déficit calórico y nunca acabaríamos de salir de este panorama negativo alrededor del sobreentrenamiento. Cuarta herramienta para abordar el sobreentrenamiento: equilibrio del territorio intestinal.
Es importantísimo saber que en muchas ocasiones muchos atletas en su pico de forma, muchos fisiculturistas, muchos ciclistas tienen problemas a nivel gastrointestinal. Y esto es súper típico cuando hay picos de forma. Muchos ciclistas, lo ves en la Vuelta a España, en el Giro, en el Tour de Francia, cae de repente prácticamente todo un equipo porque tiene una gastroenteritis y se tienen que retirar. Un atleta el día de una maratón. Ya si nos vamos a la ultradistancia, esto es un drama, los problemas gastrointestinales. Y no es casualidad, porque el exceso de cortisol altera las vellosidades intestinales, se genera inmunosupresión, hay sobrecrecimientos de bacterias, se genera fermentación de alimentos. Hay mucha introducción por parte de deportistas al final de hidrolizados de proteína, de creatinas, de hidratos de carbono que también están pues, en forma de maltodextrina, de amilopectina, saborizantes, productos con pH muy ácido, y todo esto genera alteración de la mucosa gastrointestinal y al final no se absorben nutrientes, como ya os he comentado en otras ocasiones, y recuperar a una persona que se encuentra en un síndrome de sobreentrenamiento implica recuperar su territorio intestinal, primero porque su inmunidad va a verse mejorada. Ya sabemos el vínculo con la flora intestinal, con el sistema linfoide que tenemos a nivel intestinal. Y segundo, porque vamos a absorber nutrientes. Si te acabo de hablar de que es vital generar un superávit calórico, que se genere la entrada de los ácidos grasos esenciales, de los aminoácidos, para que exista eficiencia para esos primeros entrenamientos que vas a volver a incorporar, primero, ten un territorio hábil para la absorción de los nutrientes. Así que herramientas como la incorporación de la glutamina, que para mí es fundamental en estas fases porque nos va a permitir reparar esa posible permeabilidad intestinal que pueda arrastrar la persona. Y luego, pues mirar si existe inflamación, si hay calprotectina o zoonulina elevada, lo cual nos indicaría que hay inflamación localizada o que hay síndrome de permeabilidad intestinal. Poder hacer determinados test que nos indiquen si hay metales pesados, si hay sobreinfección bacteriana, parásitos, ver cómo es la liberación de ácido clorhídrico y a partir de ahí, pues bueno, el profesional que te esté guiando saber si te tiene que incorporar probióticos, enzimas, determinados agentes que faciliten la absorción de las grasas, facilitar que tu alimentación no genere inflamación a nivel intestinal. Por ejemplo, quizá en esta fase podemos reducir a corto plazo la cantidad de gluten, de proteínas lácteas, proteínas que en definitiva sabemos que a corto plazo nos pueden generar inflamación y que en un contexto determinado podemos retirar para facilitar la desinflamación. Ayunos intermitentes y vuelvo a indicarte de 12-13 horas simplemente para que el intestino no trabaje y que poco a poco vayamos retornando al equilibrio. Pero recuerda, trabaja tu territorio intestinal, fundamental para salir de ese sobreentrenamiento. Quinta herramienta para mejorar tu sobreentrenamiento: mejoría de tus biorritmos. Esto es fundamental. Si tu organismo, como consecuencia de esa sobreexcitación del sistema nervioso, no sabe cuándo se tiene que levantar, cuándo se tiene que dormir, lo que empezó siendo un problema derivado única y exclusivamente del entrenamiento, del déficit calórico, al final se acaba agravando porque no duermes, porque tienes que tirar de pastillas, porque te levantas por la mañana muerto y te obligas a ir a trabajar, con lo que aún liberas más adrenalina para intentar exponerte al jefe, al trabajo, al entrenamiento que llevabas hasta la fecha por la mañana, a los niños, las discusiones, todo un drama. La pérdida de biorritmos es muy característica del sobreentrenamiento y hay que recuperarlos. ¿Cómo lo podemos mejorar? Tenemos estrategias, como las que os estoy hablando, como demorar 2 horitas, no más, 2 horitas, 3 hasta la primera ingesta desde que te has levantado, para facilitar que tu organismo sepa que por la mañana tiene que liberar catecolaminas. Por eso es ayuno intermitente de 12-13 horas, ya está. Si te levantas a las 8, desayuna a las 10, 2 horitas, pero que tu organismo pueda exponerse a una necesidad de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, de dopamina. Si andas por la mañana, te expones al sol, liberas vitamina D, etc. Y en ese entorno de mejoría de la sensibilidad a la insulina, muchísimo mejor. Y puedes incorporar en ese momento determinados principios activos que van a facilitar la mejoría de la ruta simpática, de la actividad del sistema nervioso simpático por la mañana, que es el que queremos que esté activo por la mañana. Eso lo podemos generar gracias a la L-tirosina, que nos va a facilitar la liberación de catecolaminas y de hormonas tiroideas, gracias a la mucuna pruriens, que es dopamina pura. Te vas a meter la mucuna pruriens y va a bajar la prolactina matutina, va a elevarse la dopamina y vas a estar más enfocado. Y podríamos recurrir quizá también al ácido alfa-lipoico, que nos va a mejorar mucho la actividad mitocondrial por la mañana, sobre todo en ese entorno de sensibilidad a la insulina, y nicotinamida,
que nos va a facilitar también todos los procesos mitocondriales. Hasta aquí habríamos mejorado el biorritmo matutino. Ahora tenemos que arreglar el biorritmo nocturno, el que te va a permitir dormir de forma profunda y reparar. Y el que va a permitir que tu organismo sepa que ahora toca dormir y al día siguiente ya te activarás. La principal estrategia en este momento en el cual la persona se encuentra tan atacada, se encuentra muy nerviosa, tiene miedo hasta de que llegue por la noche y decir, madre mía, a ver esta noche a qué hora me duermo, es introducir hidrato de carbono por la noche. A mí me gusta mucho el tubérculo, la patata, la yuca, el boniato o hidratos de carbono de medio índice glucémico, porque nos va a liberar cierta cantidad de insulina, tampoco hiperinsulinemias, y esto nos generaría hiperglucemias y luego hipoglucemias reactivas, y aún más drama, eso te lo aseguro. Por eso el azúcar refinado no te lo recomiendo para nada antes de irte a dormir, pero sí una carga glucémica media que facilite la entrada del triptófano a través de la barrera hematoencefálica para que tu sistema nervioso central a lo largo de la noche libere serotonina y principalmente melatonina. Esto va a facilitar que de forma espontánea, de forma equilibrada, tu sistema nervioso pueda caer en un sueño profundo, pueda relajar el sistema nervioso y poco a poco, al día siguiente, ya vaya entendiendo que es hora de activarse, sin recurrir a benzodiazepinas por la noche. Igualmente tendríamos principios activos que junto a esos hidratos de carbono nos van a venir muy bien en esas fases. Tendríamos la melatonina, entre 1,5 o 2 miligramos, no hace falta más, no te tienes que ir a 5 o 10 miligramos, 20 miligramos como algunas fórmulas que veo ocasionalmente. Tendríamos el 5-HTP, que es un derivado del triptófano que además va a funcionar muy bien con esa carga media insulinémica. Tendríamos el magnesio y el GABA. Estos principios activos sin efectos secundarios van a ir facilitando la mejoría del biorritmo nocturno para que puedas descansar de forma profunda. Sexta herramienta para mejorar tu sobreentrenamiento: adaptógenos. La palabra lo indica. Un adaptógeno es un principio activo que te permite adaptarte a la situación. Y en estas situaciones de sobreentrenamiento, de sobreexcitabilidad del sistema nervioso, de estado de alerta, de alarma por parte de tu hipotálamo, necesitamos que exista mayor capacidad de adaptación. De ahí que tu cápsula suprarrenal se va a ver beneficiada de principios activos, sobre todo derivados de la medicina china, de la medicina ayurvédica, sobre todo la ashwagandha, sabemos que es el principio activo con mayor evidencia científica, pero también tendríamos el eleuterococo, tendríamos el ginseng, tendríamos diferentes principios activos que van a facilitar una modulación en la funcionalidad de tu cápsula suprarrenal para que puedas mejorar la capacidad de adaptación al estrés físico y emocional. Séptima herramienta para enfrentarte al sobreentrenamiento: vigila tus hormonas. En todo momento te estoy hablando de que el sobreentrenamiento va a generar un desequilibrio en tu sistema nervioso y esto va a generar impacto en la funcionalidad o liberación de diferentes hormonas. Ese sobreestrés a nivel hipotalámico va a generar liberación de prolactina, esto va a generar disminución de las hormonas tiroideas, de la testosterona, del estrógeno, de la progesterona, exceso de cortisol, posible deficiencia de dihidroepiandrosterona, DHEA. Todas estas hormonas, si se alarga el proceso, van a tener que estar controladas por parte de un profesional médico. Es más, puede ser incluso que hayas caído en un sobreentrenamiento porque tienes 45, 50, 55 años y hasta la fecha tú has entrenado de maravilla con tus entrenamientos, tu comida, prácticamente todo es igual, pero a partir de los 45 o 50 años empiezas a tener ligera andropausia, menopausia y tu capacidad de enfrentarte al estrés ya no es el de antes, pero tú quieres seguir hacia adelante, no entiendes qué pasa, por qué te duelen ahora las articulaciones, por qué incluso estás iracundo, por qué estás cabreado y por qué encima te gana tu vecino encima de la bicicleta si llevas 12 años ganándole en las carreras. ¿Qué narices está pasando aquí? Tú quieres entrenar con más eficiencia, con más ímpetu, no soportas ver que tu organismo no tira. Pues quizá es que todo a partido de un hipotiroidismo que ya venías arrastrando por otro problema. Puede ser que tus niveles de testosterona con 48 años son la mitad que con 28 años cuando empezaste encima de la bicicleta o a practicar el boxeo. Puede ser que seas una mujer que hasta la fecha, hasta los 51 años, has tenido una eficiencia metabólica perfecta, tu tiroides ha funcionado perfecta, tu control dopaminérgico de prolactina era perfecto, tus estrógenos te permitían que tus articulaciones fueran flexibles y de la noche a la mañana, en cuestión de 8 meses, se ha producido una depresión ovárica, ya no liberas esos estrógenos, no tienes esa capacidad de enfrentarte al entrenamiento, de repente ya no tienes DEA que compense el cortisol, empiezas a acumular grasa, etcétera, tu metabolismo no funciona bien
Y esto tendrá que ser controlado por parte del ginecólogo, del andrólogo, del médico internista, del endocrino, de cualquier profesional médico que pueda reajustar tus hormonas. Octava y última herramienta para mejorar tu sobreentrenamiento. Mejora tu gestión emocional. En todo momento sabes que cuando una persona cae en un sobreentrenamiento, en un déficit calórico, cuando ese nivel de hormonas tiroideas, de testosterona, estrógeno no funciona bien, tarde o temprano esto va a generar un desequilibrio emocional en tus conductas, tus comportamientos. Es más, tú puedes autocreerte, autoconvencerte y decir a los demás que sigues feliz, que sigues on fire, que sigues enfocado, tirando hacia adelante y con todos tus propósitos y tus objetivos en tu mente, muy direccionado, pero tú internamente eres consciente y honestamente sabes que algo falla, que te está costando demasiado, que esto no es tan ligero como hace 2 años, como hasta la fecha, te duele un poco en la rodilla, te levantas por la mañana y te cuesta, te intentas autoconvencer, pero ya te está costando tirar hacia adelante y todo lo estás haciendo a expensas de adrenalina, esa adrenalina que te facilita tirar hacia adelante, pero que hace que estés iracundo, que chilles, que muerdas a la yugular al primero que te vuelva a preguntar. Te veo un poquito rarito últimamente. ¿Qué pasa? ¿Que no estás durmiendo? ¿Haces mala cara? Todas esas preguntas a una persona que está en sobreentrenamiento o a un profesional del deporte, cuando él es consciente que no ha jugado bien un partido, pero luego ve una crítica en Twitter, en el periódico, etcétera, hace que todas esas emociones sean un polvorín y esto pues no ayuda para nada a ese sobreentrenamiento. Si estás en esa fase de sobreentrenamiento y emocionalmente te está afectando en tu vida conyugal, con tus niños, en tu relación con tus compañeros, con el míster, etcétera, ponte en manos de un profesional, haz las herramientas que tengas que hacer para que empieces a gestionar emocionalmente mejor estos procesos, para que de forma madura sepas dónde has llegado, por qué has llegado y lo que tienes que hacer para no volver a caer dentro de 6 meses cuando vuelvas a coger otro pico de forma. De esa forma tendrás una vida deportiva longeva, que es lo que buscamos, que esta herramienta tan fundamental para tu salud sea longeva y esté integrada en tu vida. Integrar todas las herramientas y posibilidades terapéuticas que tenemos para vivir 90, 100, 110 años son fundamentales, pero sobre todo lo más fundamental es hacerlo con calidad de vida y sin ser esclavo de dichas herramientas. El sobreentrenamiento puede conducir a problemas intestinales, a problemas del sistema nervioso o problemas del sistema hormonal. Y en este vídeo te he hablado de 8 herramientas para afrontar de forma eficiente el sobreentrenamiento. Si quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor del sobreentrenamiento, del ayuno intermitente, de la endocrinología, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.